Buenos días, hermanos y hermanas y amigos que se congregan en la Iglesia Bíblica Emanuel, en vista de las circunstancias sanitarias actuales por las cuales nos vemos imposibilitados de reunirnos y movilizarnos para congregarnos normalmente. Hemos considerado importante poder transmitir los temas de la enseñanza en la escuela dominical que iniciamos semanas atrás, en lo referente a la declaración de fe de nuestra iglesia local. Para eso vamos a considerar a través de dos enseñanzas una introducción en lo referente al uso de los credos y confesiones, y luego en una segunda enseñanza trataremos el fundamento bíblico de confesar la fe cristiana. La intención en el contexto en el que nos encontramos es poder compartir este material de manera digital, de manera que todos podamos recordar aquellos principios enseñados y a su vez también por medio de la red social o grupo de WhatsApp de la iglesia, luego podamos compartir preguntas u opiniones sobre el tema escuchado. Con estas directrices vamos a iniciar el tema planteado. La importancia de los credos y confesiones. ¿Por qué mi iglesia o por qué una iglesia debería de mantener una confesión de fe? Esa es una pregunta que con frecuencia puede surgir cuando tratamos este tema, y es una pregunta importante en ese sentido. No debemos simplemente asumir que es bueno mantener una confesión de fe. Es importante que estemos convencidos a la luz de la palabra de Dios y que podamos darle un mejor uso también a nuestra razón para que cada paso que demos con firmeza en lo referente a suscribirnos, a mantener o en algún caso a rechazar una confesión, podamos hacerlo con una convicción bíblica, podamos hacerlo convencidos de lo que la palabra de Dios nos enseña. Y en este sentido, para responder esta pregunta, ¿por qué mi iglesia, por qué la iglesia local debe mantener una confesión de fe? Vamos a considerar 3 puntos principales. Vamos a ver unas objeciones, cuáles son las objeciones regulares que surgen cuando alguien realiza esta pregunta, o cuáles son las objeciones que surgen en respuesta a esta pregunta: ¿por qué mi iglesia local debería mantener una confesión de fe? Hay objeciones y vamos a considerar algunas de esas objeciones. Luego vamos a ver los beneficios de tener una confesión de fe o una declaración de fe. Y al final vamos a considerar las responsabilidades del uso de una confesión de fe. Por lo tanto, yendo al primer punto, en lo referente a las objeciones. Cuando surge la pregunta, ¿por qué mi iglesia debe tener una confesión de fe o una declaración de fe? Hay algunas objeciones regulares que surgen, pero el autor Jace Bannerman identifica por lo menos 2 objeciones serias respecto a este tema. Puede haber muchas otras objeciones, pero en realidad hay 2 objeciones que podrían tener una seriedad al plantearlas. En primer lugar, una primera objeción sería que las confesiones tienen la intención, los que afirman esto dicen que las confesiones o declaración de fe tienen la intención de mantenerse al margen de la única y suprema autoridad de la Escritura como regla de fe. Es decir, esta primera objeción lo que intenta mencionar es que ellos dicen que la confesión o la declaración de fe se mantiene al margen de la autoridad de la Escritura, y en ese sentido lo que hace, según afirman ellos, lo que hace una declaración de fe es ir en contra de la suficiencia y perfección de la palabra de Dios. Esa es una primera objeción según Jace Bannerman. En segundo lugar, otra segunda objeción es, algunos afirman también y dicen que la iglesia, a través de la declaración de fe, ejerce alguna autoridad o restringe ilegítimamente aspectos sobre la libertad cristiana de sus miembros. Es decir, ellos afirman que una declaración de fe lo que hace de alguna manera es ilegítimamente
sobreponerse o violar de alguna manera la libertad cristiana de los miembros de la iglesia. Entonces esas son las dos objeciones serias que surgen con respecto a por qué mi iglesia debería mantener una confesión o una declaración de fe. Entonces, una de las cosas que debemos preguntarnos inmediatamente es que si estas dos objeciones tienen alguna legitimidad. Porque si tuviesen legitimidad, es decir, si fueran válidas, en ese sentido, si una declaración de fe estuviera o pretendiera estar sobre la única supremacía y suficiencia de la Escritura, eso sería válido. Y si eso fuera válido, en ningún momento deberíamos aceptarlo. Pero también, si una declaración de fe infringe la libertad de los cristianos, esa libertad que ahora tienen en Cristo, si una declaración de fe pretende infringir esta libertad, sería una objeción que fuera legítima. Pero lógicamente lo que tenemos que ver es si verdaderamente estas objeciones son legítimas, son válidas. Entonces, si los credos, los catecismos, las confesiones, las declaraciones son malos, entonces en ese sentido la Biblia, cuando habla con respecto a la libertad de los cristianos, no diría, por ejemplo, lo siguiente, o mejor dicho, una declaración de fe iría en contra de lo que la palabra de Dios menciona. Por ejemplo, cuando vemos 1 de Pedro 5:3, dice lo siguiente: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. En ese sentido, Pedro está hablando a los pastores y les está diciendo de que su labor, la labor pastoral que ellos están realizando o van a realizar, no debe ser en ningún momento como teniendo un señorío, como sobreponiéndose a las conciencias de los creyentes. Ellos deben de servir voluntariamente, ellos deben de servir con amor, ellos deben de servir con ánimo, y su actitud y a su vez también su forma de ejercer esa autoridad que tienen con respecto a la iglesia, bajo ningún concepto debe de enseñorearse sobre las conciencias o las almas que están bajo su cuidado. Entonces, si así fuera, mejor dicho, porque así es, si una declaración de fe pretendiera enseñorearse de la conciencia de los creyentes, infringiendo su libertad cristiana, evidentemente no sería adecuado utilizar o llevar o sostener una declaración de fe, porque la palabra de Dios cuida en ese sentido aquella libertad que los creyentes tienen y que ahora hemos experimentado en Cristo Jesús. Nada que no sea la palabra de Dios está sobre la conciencia de ningún creyente, y por eso también la otra objeción con respecto a la suficiencia o la supremacía de las Escrituras, segunda de Timoteo 3, 16 y 17 nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por lo tanto, en ese sentido, si la declaración de fe de una iglesia local pretende estar sobre la suficiencia o supremacía de las Escrituras, bajo ningún concepto sería adecuado tener una declaración de fe, y en ese caso esas objeciones que hemos mencionado serían legítimas. Pero como no es así, vamos a responderlo a través de 3 puntos principales. Es decir, vamos a responder a estas 2 objeciones y vamos a darnos cuenta de que no son legítimas en realidad estas 2 objeciones, aunque en un sentido lo que plantean pareciera ser adecuado. Entonces vamos a responder a través de 3 puntos principales. El primer punto será: las confesiones de fe no infringen la única autoridad de la Biblia y tampoco infringen la libertad cristiana. El segundo punto será
que las confesiones no menoscaban la suficiencia o autoridad de las Escrituras. Y el tercer punto, a su vez, también es rechazar todas las confesiones, en un sentido es autocontradecirse o autorrefutarse. Esos son los tres puntos que vamos a considerar para responder estas objeciones. Por lo tanto, el primer punto dijimos que era o es: las confesiones de fe no infringen la única autoridad de la Biblia. Las confesiones de fe no infringen la libertad cristiana tampoco. ¿Por qué? ¿Por qué afirmamos esto? Bueno, la Escritura siempre debe mantenerse siendo como la única norma de fe y vida. Y en eso estamos de acuerdo con aquellos que presentan las objeciones mencionadas anteriormente. Ellos proponen y dicen: si la Iglesia adopta una confesión de fe y la impone a sus miembros, entonces la Biblia ya no sería la única autoridad. Y esto suena muy bien, tiene sentido. Pero la respuesta a su vez también hay que distinguir algo. Es importante hacer una distinción. ¿Qué queremos decir cuando llamamos a las Escrituras nuestra única autoridad? Esa es una pregunta que tenemos que considerar en este sentido, y debemos distinguir aquello. ¿Qué queremos decir cuando llamamos a las Escrituras nuestra única autoridad? Pues cuando decimos que la Escritura es nuestra única autoridad, nos referimos a que es nuestra única autoridad divina. Las Escrituras, la palabra de Dios, son nuestra única autoridad divina. Pero a su vez también, esta distinción que debemos hacer es que en ningún momento, cuando decimos que la Escritura es nuestra única autoridad, no estamos diciendo que vamos a negar la autoridad humana que la misma Escritura nos enseña que es legítima. Por ejemplo, en las Escrituras encontramos la autoridad de la familia, la autoridad humana en la familia. Eso, por ejemplo, encontramos en Efesios 6:1, del 1 al 4, pero particularmente el versículo 1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. A su vez también las Escrituras enseñan la legitimidad de la autoridad del Estado. Incluso ahora nos encontramos en una circunstancia donde el Estado, o en este caso los gobernantes o las autoridades, han establecido leyes, han establecido reglamentos o han establecido decretos que de alguna manera limitan la movilidad, el reunirnos y todo aquello dentro de un orden y un intento de buscar solución al problema sanitario que existe, y esa autoridad tiene que ser respetada porque no está infringiendo nuestro derecho a la fe, no está infringiendo, no va en contra de nuestros principios bíblicos, sino que es algo de sentido común y de bienestar social y sanitario. Entonces, la Escritura enseña la legitimidad de la autoridad del Estado y enseña a los creyentes a respetar y someterse a esa autoridad. Por ejemplo, Romanos 13:1 en adelante menciona: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y a su vez también encontramos en las Escrituras la autoridad en la iglesia. Es decir, Dios ha establecido una autoridad en la iglesia local, la cual debe ser también sometida. Hebreos 13:17 menciona: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, ¿qué queremos decir cuando llevamos a la Escritura nuestra única autoridad? Bueno, básicamente lo que decimos es, y afirmamos, y debemos diferenciar, es que las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, es nuestra única autoridad divina. Sobre esa autoridad divina no hay nada más. Pero a su vez,
esa autoridad divina nos ha enseñado que en la tierra ha delegado autoridad a los humanos en el contexto de la familia, en el contexto del Estado, en el contexto de la iglesia, y en ningún momento cuando decimos que la Escritura es nuestra única autoridad divina, en ningún momento estamos negando esas otras autoridades humanas que la Escritura misma enseñan que son legítimas. Por lo tanto, las confesiones de fe o una declaración de fe básicamente lo que hacen es expresar la autoridad de Dios que ha dado oficialmente a la iglesia para enseñar la palabra de Dios. Cuando afirmamos, abrazamos o declaramos nuestra fe, lo que hacemos es tomar esa autoridad que Dios ha dado a la iglesia de manera oficial y lo hacemos a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Es decir, enseñamos lo que creemos, confesamos lo que creemos bajo la autoridad que Dios ha dado a la iglesia. Y esta autoridad es una autoridad humana legítima en el contexto de la iglesia. Solamente si dijéramos o diéramos alguna autoridad divina a los credos, a las tradiciones, a la declaración de fe, si hiciéramos eso definitivamente que infringe la única autoridad de la Escritura en el sentido de lo que hemos explicado. Entonces es importante distinguir qué queremos decir cuando llamamos a la Escritura nuestra única autoridad. Hay que distinguir entre la autoridad divina y la autoridad humana. ¿Por qué? Porque los credos o las confesiones o la declaración de fe, en ese sentido, no infringen esa autoridad divina y a su vez también no infringen la libertad cristiana. ¿Por qué? Preguntemos lo siguiente. Las reglas de la familia, es decir, un padre establece reglas en su hogar, ¿esas reglas infringen la autoridad divina? O, por ejemplo, el Estado ejecuta reglas, leyes. La pregunta es, ¿eso infringe la autoridad o la libertad cristiana? O aún los reglamentos que puede haber en una iglesia local, ¿infringen la libertad cristiana? Claro que no. Todas esas reglas, reglamentos, leyes que puede haber en la familia, en el Estado, no infringen la libertad cristiana. Lógicamente cuando son adecuadamente ejercidas y dentro de los parámetros de la Escritura. Pero cada uno tiene sus propias reglas y leyes. Y aunque estas reglas y leyes no están estrictamente o literalmente contenidas en Escrituras, pero sí se encuentran dentro de los parámetros de la Escritura, mientras se encuentren dentro de estos parámetros, aunque no sea literalmente una ley o una regla, tal cual como dice un texto bíblico, aunque no sea así, eso no infringe la libertad cristiana. La libertad cristiana no es infringida porque se está haciendo dentro de los parámetros adecuados. En ese sentido, así como las reglas de la familia, las leyes del Estado o los reglamentos o confesiones que puede haber en una iglesia no infringen la libertad cristiana, a su vez también, por otro lado, la suscripción, es decir, adherirse o abrazar un credo o una declaración de fe, eso es algo voluntario. Toda persona tiene el derecho en ese sentido y puede hacerlo voluntariamente. Todo creyente, en este caso, puede suscribirse a una declaración, a un credo o a una iglesia que tenga una declaración de fe establecida, puede hacerlo y debe hacerlo de manera voluntaria. Unirse a una iglesia, suscribirse a una confesión o a una declaración debe de ser voluntario. La iglesia debe enseñar, y es lo que pretendemos hacer, la iglesia debe enseñar lo que dice nuestra declaración de fe y cada miembro, cada creyente, va a analizarlo a la luz de las Escrituras y puede optar por aceptarlo o no. Si quiere ser miembro, evidentemente va a aceptarlo, y si decide no aceptarlo, tiene toda la libertad de no aceptarlo y lógicamente no participar en ese sentido. En nuestro país, eso es algo que podemos hacerlo de manera voluntaria, aunque evidentemente en el contexto en que vivimos no es algo común.
pero tampoco no es algo que se hace por obligación. Nadie recibe una sanción o una multa por no suscribirse a una confesión de fe. Quizás en otro tiempo eso pudo haber sido así. Entonces, para aquellos que afirman, dentro de las objeciones que mencionamos al inicio, o argumentan que los credos o confesiones infringen la libertad personal, eso es un fundamento, es una razón que no tiene validez realmente, porque las confesiones, las declaraciones no infringen la libertad cristiana, no infringen la autoridad de las Escrituras, como hemos visto. En ese sentido, no es una objeción que tiene un fundamento. Incluso la declaración de fe o la confesión de fe de 1689, que es la que tendremos como base cuando la estudiemos, enseña en su capítulo 21 con respecto a la libertad de conciencia o la libertad cristiana, y en su primeros capítulos, el capítulo 1, habla por 10 párrafos con respecto a la autoridad de las Escrituras. Entonces, en ese sentido, estas objeciones que hemos estado mencionando no infringen la única autoridad de la Biblia, no infringen la libertad cristiana. El otro punto que vamos a mencionar, también dijimos, dentro de responder a estas objeciones, es que las confesiones no menoscaban la suficiente autoridad de la Escritura. En ningún momento la declaración de fe de una iglesia menoscaba la suficiente autoridad de la Escritura. La objeción dice, bueno, las confesiones no impugnan la suficiencia de las Escrituras, o en otras palabras, las confesiones no niegan la perfección de las Escrituras. Y evidentemente lo que decimos es no. Afirmamos, más bien, creemos en la suficiencia de las Escrituras, como se indica en el capítulo 1, párrafo 6 de la Confesión de 1689. Y básicamente, como también lo enseña la palabra de Dios en Timoteo, en 2 de Timoteo 3, 15 al 17. Entonces es un pasaje bastante clave y que sería importante que lo consideremos. 2 de Timoteo, versículo 3. 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 15 al 17. Dice, desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, esto es un pasaje bastante clave con respecto a la suficiencia de las Escrituras. La pregunta es, ¿creemos en la suficiencia de las Escrituras? Claro que sí. Las declaraciones o confesión de fe no niegan la suficiencia de las Escrituras, pero a su vez también debemos de preguntarnos, si la Escritura es suficiente, eso quiere decir que los pastores o los creyentes no pueden o no es legítimo que pongan el mensaje de la Escritura en sus propias palabras. Es decir, ¿es ilegítimo la predicación? ¿Es ilegítima la enseñanza u orar si es que no decimos las palabras exactas que la Escritura menciona y en el orden que las expresa? Claro que no es ilegítimo aquello. Las Escrituras son suficientes y afirmamos aquello, como dice la palabra de Dios, pero a su vez tampoco no es ilegítimo o enseñar, predicar u orar con nuestras propias palabras, lógicamente dentro del contexto de la Escritura. No es ilegítimo hacerlo. No estamos negando la suficiencia de la Escritura, claro que no. Más bien, cuando predicamos, cuando oramos, cuando enseñamos, esto debe fluir de la Escritura. A su vez también, nosotros no impugnamos la suficiencia de la Escritura cuando predicamos, enseñamos o confesamos de ellas nuestras propias palabras.
la suficiencia de la Escritura es su suficiencia como un recurso dado por Dios al hombre para predicar, enseñar, cantar, orar y confesar. Entonces, eso es lo que afirmamos con respecto a la suficiencia de la Escritura. En ningún momento una declaración de fe menoscaba esa suficiencia. Más bien es un recurso que Dios ha dado al hombre para que lo use a través de la predicación, de la enseñanza, del cantar, de orar, de confesar. Y en ese sentido, lo que predicamos, lo que enseñamos, lo que cantamos y lo que oramos y lo que confesamos o declaramos es la Escritura o la palabra de Dios. Por lo tanto, respondemos a esta objeción de esta manera. Las confesiones no menoscaban la suficiencia de la Escritura. Otro de los puntos que íbamos a considerar, los cuales mencionamos, es que rechazar la confesión o las confesiones de fe, a su vez también es como una acción de autocontradecirse o autorrefutarse. ¿A qué nos referimos? Alguien podía declararse o decir, bueno, yo soy anticonfesiones, pero a su vez eso es un poco contradictorio y a veces también puede sonar o ser algo hipócrita. ¿Por qué? Porque aquellos que rechazan los credos, en realidad sí tienen credos. El que dice, no credos, solo escritura, esa afirmación de no credos, solo escritura, ya es un credo. Toda persona que dice no credos, solo Cristo, ¿cuál es la primera pregunta que podríamos hacer a esta persona? Bueno, estamos de acuerdo, solo Cristo. La pregunta es, ¿qué entiendes tú por Cristo? Y en el momento en que esa persona responda, ese será su credo. Por lo tanto, decir no credos, no confesiones, es algo contradictorio, porque cuando tú afirmas aquello o cuando afirmes una verdad, aunque sean tus propias palabras, eso ya será un credo. Por lo tanto, alguien podría también decir, yo no tengo credos en lo absoluto, por eso rechazo tener credos. El hecho de rechazar tener credos ya es un credo en sí mismo. Por lo tanto, es un poco contradictorio esa posición de decir, no credos, no confesiones, no declaración de fe, solo Cristo o solo Escritura. Esa posición ya es un credo, ya es una confesión como tal. Por lo tanto, es un poco contradictorio. Berkov señala, toda iglesia tiene sus dogmas, incluso las iglesias que constantemente censuran aquello, en efecto ellos tienen sus dogmas. Cuando ellos dicen que quieren una cristiandad sin dogmas, ellos están declarando un dogma a través de dicha afirmación. Por lo tanto, entonces rechazar las confesiones es autocontradecirse o es autorrefutarse en lo que ellos mismos pretenden, en este sentido, presentar como objeciones. Entonces hemos estado en estos puntos tratando o respondiendo a aquellas objeciones ante la pregunta inicial que hicimos, ¿por qué debería una iglesia local o mi iglesia mantener una declaración o confesión de fe? Y eso tratamos de responderlo a través de estas 3 puntos principales. Las confesiones de fe no infringen la única autoridad de la Escritura. Las confesiones de fe o la declaración de fe no infringe la libertad cristiana. Las confesiones de fe no menoscaban la suficiencia de las Escrituras, y las confesiones de fe o rechazar una confesión de fe es básicamente autocontradecirse. Entonces, en ese sentido, vamos a considerar ahora otro de los puntos principales que mencionamos al principio. ¿Cuáles son aquellos beneficios de una confesión de fe? ¿Cuáles son aquellos beneficios que una iglesia local puede experimentar al declarar su fe de manera clara, de manera escrita, de manera verbal? ¿Cuáles son esos beneficios? Bueno, uno de los primeros beneficios, y de los más importantes, es que tener una declaración de fe concreta, específica y clara nos ayuda para reconocer rápidamente el error. Los errores y las herejías a lo largo de la historia de la Iglesia siempre han demandado
la formulación de credos y confesiones. Es decir, la forma como la Iglesia a lo largo de la historia se ha guardado o ha respondido a los errores y herejías ha sido a través de credos y confesiones de fe. Lo que hace la herejía normalmente es que pretende separar la creencia de Cristo de la Escritura. Por lo tanto, algunos requieren creer en Cristo y a su vez dejar de un lado la Escritura, como que las dos cosas fueran algo diferente. La realidad es que siempre es importante, ha sido importante creer en Cristo y también ha sido importante creer en la suficiencia de las Escrituras para poder distinguir la verdad del error. Cuando hablamos del periodo apostólico, la Iglesia siempre confirmaba esto. Es decir, a lo largo del periodo apostólico, la Iglesia siempre confirmaba la necesidad de una declaración, de una confesión de fe para responder a aquellos errores o aquellas herejías. Incluso en el Nuevo Testamento, cuando surgieron herejías en la historia de la Iglesia, estas herejías requerían ser claramente expuestas. Y en ese sentido, las respuestas básicamente eran declaraciones de fe, confesiones de fe bastante claras. Por ejemplo, 2 de Timoteo, versículo 1, 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 13 y 14, dice lo siguiente: retén la forma de las sanas palabras que de mí oístes, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y en Tito, capítulo 1, versículo 9, menciona lo siguiente: retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento encontramos que siempre que hubo una herejía, también se registró de alguna manera o se formuló un credo o una confesión para responder a aquella herejía. Incluso en la iglesia temprana, en la iglesia primitiva, una de las herejías que surgió o que pretendía levantarse en aquellos tiempos era el gnosticismo. Y en cierta manera el gnosticismo lo que hacía era distinguir entre la materia, es decir, entre la carne y el espíritu. Pero básicamente lo que hacía era distinguir entre la materia, la carne, el cuerpo y el espíritu de Cristo. En ese sentido lo que hacían era negar, en este caso, negar la humanidad de Cristo. O separaban su cuerpo de su celestial espíritu, como quizás lo afirmaban ellos. Entonces, este gnosticismo lo que hacía era básicamente aquello, y cuando encontramos a Juan respondiendo en 1 de Juan 4, 2, en 2 de Juan 7, podemos ver cómo él responde a esta posición, a esta herejía, y afirmando básicamente que Cristo o que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es el Hijo del Hombre. Entonces afirmaba Juan su humanidad y afirmaba su divinidad. Entonces herejías como estas surgieron a lo largo de la historia, incluso desde la iglesia temprana, y las declaraciones de fe, las confesiones, los credos, lo que hacían era básicamente refutar aquello. Entonces, uno de los beneficios de una confesión de fe, una declaración de fe, es ayudarnos a reconocer el error. El Nuevo Testamento también contiene, como alguien le llamó, credos semillas, es decir, credos germinales que fueron pronunciados en primera instancia. En Efesios 4, versículos del 4 al 6, es un credo semilla, donde se afirma un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe,
un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ese era un credo, básicamente afirmando una sola fe. Entonces, todo esto podemos ver que el beneficio de tener una declaración de fe ayuda a un rápido reconocimiento del error. Y en ese sentido, cuando tú reconoces el error en el contexto de la iglesia local, una confesión te ayuda también a mantener la pureza de la iglesia y de su membresía. Ese es otro de los beneficios. Una declaración de fe nos ayuda a mantener la pureza de la iglesia y de su membresía. Segunda de Corintios 6:14 menciona: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Si no existiese una declaración o una confesión de fe clara, si no existiese un estándar o un parámetro claro, ¿cómo podríamos, en este caso, diferenciar las creencias o enseñanzas erradas de las personas que llegan a la iglesia? Una iglesia sin una confesión estaría en apuros o tendría muchas complicaciones para poder excluir a aquel falso maestro. Al no tener claro, al no tener una confesión de fe bastante definida, difícilmente una iglesia podría reconocer a un falso maestro. Entonces, dentro de los beneficios que tenemos de tener una confesión o una declaración de fe, es que nos ayuda a mantener pura la iglesia. Y cuando alguien viene a una congregación o una iglesia local, esta persona que llega debe saber qué la iglesia local cree o qué confiesa con respecto a la escritura. Entonces, en ese sentido, este es uno de los beneficios. A su vez también, otro de los beneficios es que ayuda a fomentar nuestra unidad espiritual y nuestra comunión cristiana. La unidad de la iglesia es de suma importancia. La unidad de la iglesia requiere también una confesión. Es decir, para estar unidos en la iglesia local necesitamos una confesión, una declaración de acuerdo a los parámetros doctrinales que nos van a ayudar a mantener esa unidad. Primera de Corintios 1:10 menciona lo siguiente: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Entonces, es importante considerar aquello, porque ¿cómo podríamos estar unidos si no creemos lo mismo? Hay otro texto también que menciona Pablo a Timoteo, en primera de Timoteo 6, versículo 3, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias entre los hombres, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Entonces, la única forma en que una iglesia local pueda tener profundidad es empezando a tener unidad espiritual con respecto a lo que cree. Es empezar a tener unidad con respecto a la verdad que cree. Esto requiere que la iglesia esté de acuerdo con cuál es la verdad, pero a su vez también implica que debe estar de acuerdo a adherirse o a suscribirse a esa verdad, y que eso pueda ser lo que nos ayude como iglesia local
permanecer juntos. Puede haber diferentes puntos de vista en algunas situaciones particulares, pero cuando hablamos de la verdad, necesitamos tener una unidad espiritual para que eso pueda ayudarnos a tener una comunión cristiana. El compañerismo cristiano está construido sobre el conocimiento. Podemos llevarnos bien de diferentes maneras, podemos ser muy amigos, podemos ser tener mucho compañerismo de diferentes maneras, aún incluso familiar, pero el compañerismo cristiano está construido sobre el conocimiento, no solo sobre una emoción o sobre una familiaridad, aunque evidentemente implica que somos una familia, pero la base es lo que creemos, lo que conocemos de la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido, es importante considerar que una declaración de fe nos ayuda a fomentar la unidad espiritual y la comunión cristiana. Nehemías Cox menciona que no puede haber paz evangélica sin verdad, ni comunión de los santos sin un acuerdo en los principios fundamentales de la religión cristiana. Entonces, cualquier paz sin la verdad es muy difícil. Cualquier comunión sin acuerdos en los principios fundamentales de esa verdad también no es posible. Y una declaración de fe nos ayuda a poder experimentar aquello. El último punto que vamos a considerar es las responsabilidades del uso de una confesión o una declaración de fe. Tener una declaración de fe implica responsabilidades, pero a su vez el enfoque está en las responsabilidades con respecto a la suscripción. Y para eso es importante considerar, hay diferentes tipos de suscripción. Quizás hoy vamos a mencionar solo 3, quizás habrá otras formas de suscribirse, hay algunas variantes en este sentido, pero podríamos decir para motivos de esta enseñanza que la suscripción a una declaración de fe se puede describir por lo menos de 3 formas o a través de 3 conceptos. Hay una suscripción absoluta, estricta, esa es una suscripción absoluta, estricta. Hay una suscripción suelta, parcial, y hay una suscripción completa, total. La repito nuevamente. Por lo menos hay 3 términos, 3 conceptos que vamos a considerar con respecto a la suscripción para identificar en qué posición estamos. Quizás habrá otras. Una suscripción absoluta, estricta, una suscripción suelta, parcial, o una suscripción completa, total. Entonces, ¿quiénes se suscriben de manera absoluta o estricta? ¿O qué responsabilidades tienen aquellos que se suscriben a una declaración de fe de manera absoluta, estricta? Bueno, aquellos que se suscriben de manera absoluta, estricta, son aquellos que creen fielmente cada palabra de una declaración o confesión de fe. Es decir, para ellos, cada palabra de ese documento histórico o ese documento que es una confesión o una declaración de fe, cada palabra expresada en ella, para ellos, para aquellos que se suscriben absoluta y estrictamente, para ellos no hay posibilidad de disentir o no hay posibilidad de tener desacuerdos con alguna de las palabras, o mejor dicho, con ninguna de las palabras, sino que ellos se suscriben a cada palabra, a cada frase que la declaración de fe menciona. En este caso, quienes se suscriben o quienes se suscribieron de manera estricta, o mejor dicho, de manera absoluta estricta, fueron aquellos que elaboraron la Confesión de Fe de 1689. Ellos elaboraron la Confesión de Fe y evidentemente ellos buscaron cada una de las palabras de tal manera que estuvieron de acuerdo en el uso de las mismas. Entonces, para ellos, para los redactores de la Confesión de Fe, podemos decir que hubo una suscripción absoluta estricta, porque cada palabra de la Declaración de Fe de 1689
ellos la tomaron como tal. Estaban de acuerdo en cada palabra. Cuando hablamos de una suscripción suelta o parcial, estamos refiriéndonos a aquellos que toman algunos párrafos de una declaración de fe o toman algunos parámetros de la confesión sin necesidad de tomar todo en su conjunto. Entonces, de hecho, usted a veces uno puede revisar sitios web de iglesias y puedes encontrar, y tú vas, una de las cosas que recomiendo siempre es ir a la declaración de fe cuando tú entras a un sitio web de una iglesia a buscar alguna información. Es importante siempre ir a la declaración de fe si es que la tienen, si no, ya eso es una advertencia. Entonces, y ver qué creen. Entonces, en algunos casos tú entras a algún sitio web y tú te encuentras con que tienen 6, 7 o 8 puntos, o quizás 10 puntos, y algunos de esos puntos, o quizás los 10 puntos, han sido tomados de la declaración de Westminster, la declaración de 1689, o alguna otra que ellos han elaborado. Entonces, ellos toman de un lado o toman del otro. Entonces, esa es una suscripción suelta o parcial. Tomar algunos párrafos, tomar algunos conceptos, tomar algunas doctrinas, sin necesidad de tomar todo en su conjunto. Entonces, cuando tomamos algunos capítulos o algunos párrafos, que evidentemente tendrán una doctrina sana, esto puede decirse que tú te suscribes de manera suelta o parcial. Y la tercera es la suscripción completa total. Suscripción completa total. Entonces, históricamente podemos decir que los bautistas particulares, los bautistas reformados, los bautistas puritanos, ellos han adoptado esta suscripción o esta posición de suscribirnos completa total. Y en el sentido de nuestra iglesia local, podríamos decir que la suscripción en lo referente a la confesión de 1689 es una suscripción completa total. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? ¿A qué nos referimos con una suscripción completa total? Una de las primeras cosas que necesitamos definir y tener claro es que cuando hablamos de una suscripción completa total, eso quiere decir que estamos de acuerdo con todas las doctrinas que enseña la declaración de fe. Cuando hablamos de una suscripción completa y total, quiere decir que estamos de acuerdo con todas las doctrinas, con todos los fundamentos bíblicos que se enseñan en una declaración de fe. Entonces, entendemos que existe de alguna manera una armonía entre cada una de esas doctrinas. Sin embargo, aquellos que se suscriben de manera completa y total, es importante que ellos también reconocen que en una declaración de fe quizás podemos decir, si cabe el término, en que hay temas o hay enseñanzas en la Biblia, hay enseñanzas en una declaración de fe, al igual que en la Biblia, que no son de la misma importancia que otras. No estamos diciendo que no son importantes, sino que en grado de importancia no tienen la misma importancia. Por ejemplo, no todas las enseñanzas que encontramos en la Biblia se refieren a la salvación, que evidentemente las doctrinas en lo referente a la salvación, en referente a Dios, en referente a quién es Cristo, son doctrinas de suprema importancia. Entonces quizás habrá otras que no tengan la misma relevancia. Pero quien se suscribe de manera completa reconoce esto. Entonces, así como en la Escritura no todas las doctrinas tienen la misma importancia, también reconoce que en una confesión de fe o una declaración de fe, no todas las doctrinas quizás que esa confesión enseña o explica tienen la misma relevancia o el mismo nivel. Pero a su vez, aunque reconoce eso, el que se suscribe de manera completa y total está de acuerdo con todas las doctrinas. Con todas las doctrinas que enseña
la confesión o la declaración de fe. Es decir, él se suscribe de manera completa y total con todas las doctrinas, aunque reconoce que hay doctrinas que no son tan relevantes como otras, pero se suscribe a todas las doctrinas de la declaración de fe. Entonces, como alguien que se suscribe de manera completa y total reconoce esto, también la suscripción completa total reconoce que quizás hay palabras que pudieron haber sido adecuadas en el tiempo en que se escribió la declaración de fe, que quizás ahora no pueden ser tan acertadas usarlas. Entonces, podemos estar en desacuerdo quizás con una u otra palabra que usa la declaración de fe, pero en ningún momento vamos a negar la doctrina que se está enseñando en ese párrafo o en ese capítulo. Entonces podemos tener un desacuerdo en el uso o no de una u otra palabra, pero creemos firmemente o creemos positivamente las doctrinas, los conceptos que se enseñan en ese párrafo o en ese capítulo. Y aunque podamos diferir en este sentido en alguna u otra palabra. Por lo tanto, entonces esa es la suscripción completa y total, y creemos que esta iglesia local se suscribe, en este caso a la declaración de fe de 1689, de manera completa, total. Estamos de acuerdo con todas las doctrinas de la confesión de 1689 y podríamos diferir en algunas u otras palabras que a lo largo de que vayamos enseñando luego los capítulos y los párrafos de la declaración, podemos quizás ahí ir afirmando esta palabra quizás pudo haberse usado o no, o quizás podemos ir afirmando en su mayoría estas palabras son correctas aún para nuestro tiempo. Entonces eso lo vamos a ir viendo y vamos a ir teniendo claro conforme vayamos avanzando en la enseñanza de los capítulos de la declaración de fe. Por lo tanto, es importante tener claro esta parte, las tres tipos de suscripciones: la suscripción absoluta estricta, la suscripción suelta parcial y la suscripción completa total, que creemos que es la adecuada y creemos que es la que estamos afirmando como iglesia local. En ese sentido, estamos de acuerdo con las doctrinas que enseña la confesión de fe, que a su vez, que en cierto sentido, la confesión de fe de 1189, cada doctrina, cada enseñanza está concatenada, por decirlo así, a la otra. Entonces negar alguna sería también negar algunas otras doctrinas. Entonces en ese sentido es algo de tener muy en cuenta. La confesión de 1689 es un documento histórico, es un documento sistemático, por lo tanto debería de permanecer sin cambios. Es algo que han creído históricamente muchos creyentes a lo largo de la historia y se ha mantenido así. Entonces, si hubiese alguna disensión o un desacuerdo en alguno de esos, en alguna palabra, en algún concepto, en algún término que use la confesión de fe y que no estuviésemos de acuerdo como iglesia, lo que tendríamos que hacer y lo que podríamos hacer luego es añadir esa disensión como un apéndice, y podemos ahí especificar que creemos que es mejor usar este término o este concepto o esta idea para explicarlo de mejor manera. Es decir, un apéndice, un anexo a la declaración de fe. Eso es algo válido que podría hacerse, ¿no? Pero siempre es importante tener en claro que la doctrina o los conceptos que enseñan como tal, en ningún momento los negamos, sino que los afirmamos como una suscripción completa, total. Entonces, hermanos, hemos hasta aquí avanzado en los puntos que hemos planteado considerar. En primera instancia hemos visto algunas objeciones, hemos visto los beneficios, algunos beneficios de tener una declaración de fe, y hemos visto las responsabilidades en el uso de una confesión en lo referente a la forma de suscribirse a la misma. Creo que vamos a quedarnos hasta aquí. Esperamos luego a través del grupo de WhatsApp poder compartir algunos otros temas, preguntas o comentarios de lo explicado, y que podamos edificarnos los unos a los otros mientras pasamos este tiempo que debemos estar en casa con respecto a la
situación sanitaria que está pasando en el país, entonces podamos tener comunión a través de la palabra de Dios y a su vez conocer lo que la iglesia cree como su declaración a lo largo del grupo de la red social. Entonces les animo a que puedan escucharlo, que puedan revisar los textos y podamos hacer preguntas y tratar esto a lo largo de la semana, a lo largo de los días que vienen. Que el Señor nos guarde, que el Señor pueda fortalecernos en todo este tiempo como iglesia y a mantener esa unidad que creemos, esa unidad en su verdad. Que el Señor nos ayude.